en el corazón del Mediterráneo. Una embarcación modesta que lleva el nombre de Madeleine navega contra la corriente de la opresión, el silencio internacional y la indiferencia política. No es un barco cualquiera, es la 36 misión del Movimiento Internacional Flotilla de la Libertad, una coalición civil que desde 2008 desafía el cerco impuesto a Gaza por Israel, un bloqueo que asfixia al pueblo palestino desde hace más de 17 años. Hoy en este episodio de Más allá de las dos orillas, hablaremos de la resistencia civil, de Gaza y del derecho a vivir con libertad. Y lo hacemos contando la historia de Madeleine, la joven, la barca y un pueblo que nunca dejó de luchar. Madeleine no solo transporta ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, pañales, agua potable, incluso prótesis para niños mutilados por los bombardeos, sino que carga con un mensaje rotundo. La vida en Gaza importa y el pueblo palestino resiste, incluso desde la vida civil, incluso desde el mar. Nombrada en honor a Madeleine Collab, la primera mujer pescadora en la historia moderna de Gaza, esta embarcación simboliza más que una travesía marítima, la continuidad de una lucha que no lleva armas, pero que combate el olvido, el hambre y el aislamiento. Madeleine, la joven, empezó a fallinar a los 15 años en la barca de su padre. Él murió durante los ataques israelíes de octubre de 2023. Luego, en marzo de 2025, los drones israelíes destruyeron su bote y el almacén familiar. Perdió su trabajo, su sustento, pero no su voluntad. La historia de Madeleine conmovió a activistas de todo el mundo. Una irlandesa llevó su testimonio a Europa. Hoy ese nombre navega impreso en la proa de una embarcación de 18 metros que ha partido desde Catania, Sicilia, con destino a las aguas bloqueadas de Gaza. A bordo viajan 12 personas de distintas nacionalidades, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, entre ellos la sueca Greta Thunberg, que convirtió el cambio climático en una causa global, y la francesa palestina Rima Hassan, eurodiputada nacida en un campo de refugiados en Siria, que hoy denuncia con firmeza los crímenes de la segregación racial que provoca Israel desde el Parlamento Europeo. Esta no es una acción aislada. Hace apenas un mes, otra embarcación, el barco de la conciencia global, fue atacada por drones israelíes cerca de Malta. Hoy Madeleine se lanza al mar con ese precedente a cuestas. Es un acto de resistencia civil, una declaración de humanidad, un grito de auxilio. Según la ONU y organizaciones humanitarias, el 93% de la población de Gaza sufre inseguridad alimentaria severa. El acceso al agua, medicamentos, alimentos básicos es prácticamente inexistente. Las infraestructuras han sido reducidas a escombros. La agricultura, la pesca, la electricidad, todo ha sido blanco de los bombardeos. Cuando una barca de ayuda humanitaria es tratada como un enemigo de Estado, algo se ha roto en la conciencia del mundo. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Madeleine. 3 días después de zarpar hacia Gaza, la señal se perdió. Las alarmas comenzaron a sonar a bordo. No era una tormenta lo que se avecinaba. Eran lanchas rápidas del ejército israelí rodeando un barco de 18 metros civil, desarmado, navegando bajo el estandarte de la dignidad. Drones militares zumbaban sobre sus cabezas. Luego una sustancia blanca química comenzó a caer desde el cielo sobre la cubierta. Era un asalto en toda regla en medio de aguas internacionales, pero también era algo más. Una declaración política, un mensaje: nadie tiene derecho a aliviar el sufrimiento de Gaza sin nuestro permiso. En esos momentos, la eurodiputada Rima Hassan, aún con conexión, publicó una historia con una sola frase: están aquí. Fue lo último que supimos de ella durante horas. Greta Thunberg, activista climática, había dicho antes de zarpar: sabemos que esto es peligroso, pero el silencio lo es aún más. El ejército israelí a bordo del Madeleine detuvo a sus pasajeros, les quitó los teléfonos, los incomunicó. La escena, registrada por la propia Marina israelí, mostraba a los activistas sentados con las manos arriba, como si la ayuda fuera un delito. En la narrativa oficial, el operativo fue pacífico y necesario. El barco, según Tel Aviv, violaba las vías legales para enviar ayuda. Pero detrás de ese lenguaje diplomático se oculta una realidad. Para Israel, romper el cerco humanitario es más amenazante que mantenerlo. El bloqueo a Gaza no es solo militar, es psicológico, simbólico y ideológico, que lo desafía incluso con leche en polvo y prótesis para niños amputados, es tratado como subversivo.
porque romper el bloqueo es romper el relato, el que justifica la matanza, el que culpa a los sitiados, el que convierte en terrorismo cualquier acto de solidaridad. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, fue tajante. Israel no tiene autoridad legal para interceptar un barco civil en aguas internacionales, y sin embargo lo hizo, porque puede, porque sabe que el castigo para la desobediencia humanitaria suele ser el silencio. ¿Qué amenaza representa un barco como el Madeleine? ¿Qué teme el gobierno israelí cuando 12 civiles cruzan el mar con arroz, pañales y convección? La respuesta es simple y brutal. Teme que el mundo vea a Gaza como lo que realmente es, no como un problema geopolítico, sino como un crimen prolongado. Un lugar donde 2,3 millones de personas, la mayoría niños, viven sin agua, sin luz, sin comida y sin futuro. Y temen sobre todo a la resistencia civil, porque no pueden bombardearla sin dejar al descubierto su propia debilidad moral. La joven pescadora Madeleine Korab solía decir que el mar era lo único que la hacía sentir libre. Hoy ese mar ha sido testigo de su historia convertida en símbolo. El barco que lleva su nombre ha sido capturado, pero el mensaje ha sido liberado. La última imagen enviada desde Madeleine no muestra violencia, muestra sumisión. 12 activistas con chalecos salvavidas, las manos alzadas, miradas perdidas entre la resignación y la dignidad. Fue publicada en el canal de Telegram del Freedom Flotilla Coalition. Minutos después, el silencio. Era de madrugada cuando la coalición emitió el comunicado. Israel ha secuestrado a nuestros compañeros. Sí, ha perdido todo contacto con el barco. Ha sido interceptado en aguas internacionales. Esto es ilegal. La abogada y defensora de derechos humanos, Huwaida Arraf, lo dijo sin rodillos. Israel no tiene autoridad legal para retener civiles en una misión humanitaria, y tenía razón. Según el derecho marítimo internacional y la interceptación en aguas internacionales de un buque con bandera extranjera, británica en este caso, constituía una violación clara. Pero Israel no habla el lenguaje del derecho, habla el del control. Mientras la diplomacia internacional tantillaba reacciones tibias, el Ministerio de Defensa israelí ordenaba mostrar a los activistas un vídeo del ataque del 7 de octubre como si la ayuda que portaban pudiera equipararse al fuego, como si las intenciones explícitamente humanitarias debieran ser castigadas simbólicamente. En paralelo, la maquinaria mediática oficial comenzaba a desacreditar el barco. Lo llamaron yate de selfies, un circo de famosos. Ridicularon la pequeña cantidad de arroz, leche infantil y pañales que llevaba. Menos que un camión, dijeron. Pero no es la cantidad lo que temen. Es el gesto, es la imagen, es el relato alternativo. El nombre del barco se ha convertido en un símbolo, pero su misión también ha revelado la anatomía del circo. No es solo un bloque territorial, es un circo diplomático, jurídico y narrativo. Es un esfuerzo coordinado para que Gaza no exista en la conciencia internacional, sino como un punto abstracto de conflicto. Mientras Madeleine era arrastrada en silencio hacia el puerto de Ashdod, otra María comenzaba a levantarse. No era de agua, esta vez era de gente. Miles de personas desde 32 países distintos iniciaban en tierra firme una travesía que desafía no solo el bloqueo de Gaza, sino también el bloqueo moral del orden mundial. La llamaron la Marcha Global hacia Gaza. Partió desde Argel, cruzó Túnez, entró a Libia, otros llegaron desde Marruecos, Europa, América Latina. Se reunieran en el Cairo y caminaran hasta Rafah, hasta las puertas mismas del encierro, y allí acamparan. Un nuevo internacionalismo se está gestando, uno que no cabe en resoluciones tibias ni en condolencias recicladas, porque lo que ocurre en Gaza no es un conflicto, es una epopeya de exterminio. Con más de 181.000 víctimas entre muertos y heridos, más de 11.000 desaparecidos, más de 1,5 millones sin hogar. Y no hay excusas, el mundo lo ha visto todo. Las Naciones Unidas advierte de hambruna, la Corte Internacional ordena detener la matanza, pero los misiles no se detienen y los pasillos diplomáticos continúan alfombrados con la indiferencia.